necesito la X, ya, muy bien, ya nos dijo allá Capernaum. Bien, está en la columna octava en la fila sexta, ¿o no? ¿Al revés? Sí, en la columna octava, fila sexta. Bien, muy bien, Capernaum, un punto. Bien, hermenéutica entonces, vamos a definir qué es hermenéutica. ¿Quién se atreve? Por favor, los que saben no tienen que decir nada. ¿Quién? Hoy Capernaum va bien, ¿ah? Se nota que estuvo con Jesús. ¿Ah? A ver, hermana Irma. Es la... Mire. Bien. La correcta interpretación de la palabra. ¿Quién más quiere aportar a esa definición que nos da la hermana Irma? A ver, Jerusalén. Es una técnica o método para interpretar. Muy bien, complementa, ¿no es cierto?, lo que dice la hermana Irma. Y por último, ¿alguna otra ciudad que quiera participar? Los de Belén, sobre todo. Ah, lo dijo ella, muy bien, repetido. Está bien, ya. Entonces miramos, lo primero, sí, guardemos ahí un poquito de silencio. Lo primero entonces es, ¿de dónde proviene la palabra? Es como un poquito latoso, pero es bueno conocerlo porque así uno tiene el origen de las palabras. Dice, el vocablo hermenéutica tiene su raíz en la palabra griega hermeneus, ¿ya? Se parece, ¿no es cierto? Palabra griega, ¿ya? Griega. Recordemos que los griegos conquistaron toda esa región 300 antes de Cristo hasta cuando llegaron los romanos. Pasaron después distintos monarcas y todo en la región, pero más o menos ellos sembraron su cultura ahí por 300 años o un poco menos. Entonces la palabra griega hermeneo, que significa interpretar, traducir, explicar, como muy bien lo dijo la hermana Irma, Bernarda también lo mencionó, ¿cierto? Esas técnicas que permiten la interpretación. Bien, entonces no vamos a olvidar, ¿proviene de dónde la palabra? Hermeneus, que significa traducir y explicar, muy bien. Y a la vez cuenta la mitología y la leyenda que procede de Hermes, dice que es un mitólogo heraldo de los dioses griegos. Recordemos que los griegos eran muy buenos para poner nombre y tener muchos dioses y su cultura, ¿no es cierto?, estaba en base a eso. Entonces proviene desde ese origen de un dios griego, a quien se le atribuye la invención, dice, de los medios de comunicación. ¿Ya? Este dios griego era el dios comunicación, por decirlo de alguna forma. Entonces, como provenía desde esa deidad, por lo tanto de ahí proviene la palabra. Y que tiene que ver, en especial, dice, el lenguaje y la escritura. Y ahora sí, la definición final. Adelante. ¿Qué dice la definición final? ¿Alguien de Nazaret? Por favor, Luis. Bien, lo de Jerusalén, ¿qué significa eso que acaba de leer Luis? Si lo podemos explicar, que es una ciencia, muy bien, y por lo tanto si es ciencia se puede estudiar, como dijo Bernarda, un método, ¿no es cierto?, una técnica de estudio. A ver, los de Bethsaida, ¿qué pueden decir referente a la definición? Aparte de que es ciencia. Que tiene pasos, que tiene forma, un método. Ya, y que si hay una forma correcta, entonces puede ser que exista una forma incorrecta. Hermana Betty. Muy bien, al ser una ciencia, ¿no es cierto?, aparte de estudio, se puede comprobar. Ya, o sea, estamos utilizando una herramienta, ¿no es cierto?, totalmente válida. Bien. Y que claramente dice que es necesaria a fin de explicar correctamente algún pasaje literario, especialmente del contexto que nos convoca a nosotros, que es la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, nuestra Biblia está escrita en base a las estructuras literarias, ¿ya? Y eso es lo que va a buscar la hermenéutica, o sea, pertenece a un escrito y por lo tanto, como pertenece a un escrito, tiene forma, figura, géneros literarios, entre otras muchas cosas. Y no es aparte y no es ajena a la literatura, ¿ya? Y eso es lo que a veces ha costado mucho poder asimilarlo, porque
nos da, ¿no es cierto?, tenemos la noción de que el libro, la Biblia... Ah, ya me incomodó el hermano Ramón. Ya. ¿Cuánto se llama? Tendemos a que la Biblia, ¿no es cierto?, como es un libro inspirado por Dios, tendemos a separarlo de lo que es la estructura propia del lenguaje, ¿no es cierto?, y la forma literaria. Y no es así, ¿ya? Y ahí lo vamos a dar cuenta un poquito más adelante. El texto está escrito en una forma, bajo ciertas condiciones, circunstancias, y pertenece a algún tipo de género de la literatura, ¿ya? Y eso hay que observarlo y mirarlo, y para eso nos va a servir la hermenéutica. Otro punto importante dice que la hermenéutica es hermana de la exégesis. Los compliqué un poquito más ahora. Exégesis. O sea, ya tenemos definición hermenéutica, ahora exégesis. Dice que significa extraer el sentido correcto del texto. Me interesa ver este concepto también porque como vamos a generar una pequeña aplicación, entonces la idea es tener ese concepto. ¿Qué quiere decir que son hermanos? ¿No es cierto? Tienen el ADN, ¿no es cierto? Tienen la misma esencia, entonces tienen que ir juntos. ¿Ya? O sea, no puede ir la hermenéutica separada de la exégesis, ni puede ir la exégesis separada de la hermenéutica. ¿Ya? Eso es lo que queremos decir aquí a grandes rasgos. ¿Y qué es lo que significa la exégesis? Extraer el sentido correcto del texto. ¿Ya? O sea, lo que el texto quiere decir, eso es lo que se dice en hermenéutica, lo que el texto quiere decir, ¿ya? No lo que yo, Patricio Molina, quiero decir. ¿Bien? Bien. Ahora entonces, ¿dónde está el origen de la exégesis? Los de Belén, ¿pueden leer lo que dice allá atrás? ¿Con micrófono? Gracias, mi hermana Susana. Exégesis. Sí, dele nomás. De las voces griegas Ex. fuera y Getai. ejetal, conducir, es decir, extraer. Extraer. ¿Ya? Entonces, la raíz de la palabra, ¿no es cierto?, viene de exégesis, de la palabra ex, y ejetai, que al final es conducir, y que lo que nos quiere decir al final es extraer. Entonces, la definición anterior que ya habíamos dado de exégesis era extraer el sentido correcto del texto. Entonces, de ahí viene ese origen. La exégesis me dice que es la explicación o interpretación de un texto. Todos nosotros yo creo que hacemos exégesis, ¿sí o no? ¿Quién pueda decirme yo no hago exégesis? Ya usted con leer un pequeño trozo de la Biblia va a hacer exégesis. A veces hace las dos, Luis, muy bien, está bien. Tiene que ir de la mano. Bien, entonces todos hacemos de alguna u otra forma, prediquemos o no, enseñemos o no, reflexionemos en un texto, todos vamos a hacer exégesis, queramos o no. ¿Bien? Entonces no se nos puede olvidar, exégesis, explicación o interpretación de un texto, y el significado que habíamos dado delante es extraer el significado de un texto. ¿Ya? Bien, entonces... los de Capernaum, ¿qué es lo que era hermenéutica? Se me olvidó ya. ¿Hermana Irma? La correcta interpretación de la palabra, ya. Muy bien, no, ya lo dijo la hermana Irma, va súper adelantada. Hola. Y los de Betsaida, ¿qué es lo que es entonces exégesis? Vociférenlo nomás. ¿Qué dijo? ¿Betsaida? Betania, perdón. Es que se me olvida, tantos nombres se me olvida. Está bien. ¿Betania? Traer la sustancia a la palabra de un texto, interpretarlo. Ya, muy bien. Teniendo eso claro, entonces, vamos a ir rapidito para ir avanzando. Vamos a ver, teniendo esos dos conceptos claros, vemos entonces algunos principios que rigen en la hermenéutica. Estos principios son como el marco regulatorio, ¿ya? Un poquito como lo que le da vida a la hermenéutica, ¿ya? Y para que nosotros no nos desviemos al momento de estudiar un pasaje bíblico. ¿Bien? Y aquí me van a ayudar. ¿Qué es lo que dice el primero, por favor, los de Nazaret? Si lo pueden leer. Léanlo nomás con fuerza. La Biblia se interpreta por la Biblia. Este es el principio fundamental. Ya. Los de Belén, ¿qué significa eso? La Biblia se interpreta por la Biblia. A lo mejor si alguien puede ayudar con el micrófono, hay idea.
Está apagado. Ahí. Ya, bueno, lo que yo pienso de eso es que uno solamente tiene que basarse en la Biblia para poder interpretarla, no estar buscando otros libros. La Biblia es la base de todo porque la Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Doris. Eso es, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo ahí es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. No necesitamos un añadido para poder hacer interpretación, ¿ya? La misma Biblia nos va a dar esa interpretación. Y ese es uno de los principales fundamentos que tenemos ahí y como parte de los principios de la hermenéutica. Entonces, la Biblia se interpreta por sí misma. No necesito el libro de Dante Gebel, el libro de Cash Luna, el libro de Guillermo Maldonado, el libro... No, del pastor Guillermo sí. Ya no necesito eso. La Biblia se interpreta por la misma Biblia. Bien. Los de Capernaum, ¿qué dice el punto 2? La Biblia dice lo que la Biblia dice y la Biblia no dice lo que la Biblia no dice. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Muy bien. Los de Betania, ¿qué significa eso? Que no debemos... Ahí está el... Ay, se me olvidó su nombre. Que no debemos hacer un pretexto del texto. Que no debemos hacer un pretexto del texto. Michelle también quería comentar algo. Michelle. Mi hermana Aida, Michelle. Sí, yo creo que tiene que ver también con no tergiversar el sentido que le quiso dar el escritor a ese capítulo, a ese texto, a ese versículo. Muy bien. Porque muchas veces vemos como dentro de una predicación se toman ejemplos que no fue lo que quiso decir el autor para dar a entender algo. Y hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho en cuanto a eso, que dice que nos presentemos a Dios como varones aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, ¿cierto? Y que trazan la palabra de forma correcta. Y eso tiene que ver con entender el contexto con el que fue escrito, para desde ahí poder, digamos, enseñarlo. Muy bien. Eso, hermano. Gracias, hermano. Ahí, Luis nos va a comentar algo más también. Bien, Luis. Fue fuerte nomás, Luis. Una forma también de verlo es como que uno agarra el pasaje, ¿no? Y quiere ponerlo, como estábamos diciendo, fuera del contexto del pasaje. Y un ejemplo siempre que damos de ese Filipenses 4:13, que el apóstol Pablo está hablando de, bueno, vivir en determinadas condiciones y de repente nosotros estamos en el gimnasio y no podemos con una pesa, ¿verdad? Y bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos a levantar. Estamos agarrando algo que tenía una intención completamente distinta y lo metemos aquí como la forma más grande que apriete. Entonces sería irnos fuera de la regla. Así es, muy bien. Gracias a los tres ahí. Tiene que ver entonces con que yo no puedo forzar el texto y no puedo, de inmediato va para allá. Y yo no puedo decir lo que el texto no dice. Y en este caso, como bien dijo también el hermano Mitchell, el respetar al autor, ¿no es cierto? Porque el autor tenía una mente en ese minuto, una intención de su escrito, y por lo tanto eso significa, es llegar un poquito a la mente del autor. Bien, ¿alguien iba a decir de Jerusalén? ¿Ramón? Está buscando en Google usted, Ramón, está haciendo trampa. Esto es Biblia. Está bien. Dice, he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si entendemos ese versículo por sí solo, vamos a tener un error en cuanto a lo que debemos hacer. En cambio, si leemos el pasaje completo, podemos comprender lo que el autor quiso comunicar. Muchas gracias, Ramón. Qué más claro ejemplo, ¿no es cierto? Si no, nos vamos de acá y vamos a la comer y a beber. ¿Ya? La Biblia lo dice, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice el punto 3, Jerusalén? Si lo pueden leer, por favor.
Históricamente las escrituras han necesitado ser interpretadas. Nehemías 8:8, Esdras 7:10. Bien, la historia dice, ¿no es cierto?, que la Biblia necesita ser interpretada. Y netamente, ¿por qué? Porque ha sido escrita a través del tiempo, a través de un tiempo muy largo, ¿ya? Entonces, la realidad que tenía Moisés versus la realidad que tenía Pablo era distinta, ¿no es cierto? Estamos hablando ya como 1000 y tanto, casi 2000 años de distancia. Bien, entonces necesita ser, ¿verdad?, interpretada. Vamos a avanzar ahí en ese. El 4, ¿qué dice Belén? Si lo pueden leer. Adelante, hermano. El texto bíblico presenta barreras o vacíos que no se pueden ignorar. Barreras religiosas, culturales, históricas y lingüísticas. Muy bien. ¿A quién no le preguntó? ¿Qué quiere decir eso, Nazaret? Momento. ¿Ah? ¿Cuál es Nazaret? Ah. Ali. Buenas tardes. Muy buena tarde. El texto bíblico presenta alguna barrera. Ya, déjeme leerlo primero y después lo analizo. Algunos aspectos no se pueden ignorar, barreras religiosas, culturales o lingüísticas. Bueno, exactamente como dice, principalmente dentro de el contexto bíblico que se muestra dentro de la historia, por ejemplo, Job, no podemos llevarlo a la misma interpretación como la llevó en el Nuevo Testamento con lo que son los libros escritos por Pablo, o algunas interpretaciones como son en Génesis o en Éxodo, donde habla acerca de los sacrificios. Estamos también en otro tipo de situación. Recordemos que estamos en los tiempos de la gracia. Son muchos diferentes contextos o diversos tipos de contextos donde el Señor se movió durante todo ese tipo de mover cultural. Hablamos también de que el pueblo de Israel también estuvo prisionero bajo Egipto, luego pasaron por los jueces y sucesivamente tuvieron muchos tipos de cultura, lengua. Entonces esto fue como que una interpretación que fueron llevándolo a cabo a través de cada uno de los escritores. Fueron épocas diferentes. Eso Muy es lo bien. que quiere dar. Sí, muchas gracias, Ali. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con que la cultura, y era lo mismo de antes, o sea, la época de Moisés versus la de Pablo en el Nuevo Testamento pasaron 2000 años. Entonces, lo mismo que dice usted, culturalmente el pueblo de Israel con Moisés había cambiado mucho después con Jesús, ¿no es cierto? Y en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, esas diferencias son culturales, históricas, por supuesto, porque ha pasado mucho tiempo, y el lenguaje. Recordemos que nuestra Biblia, ¿no es cierto?, ¿en qué idioma fue primero escrito? ¿Se acuerdan? ¿El más antiguo? Hebreo, y hay uno un poquito también ahí de la mano con el hebreo, ¿se acuerdan? Arameo, ¿no es cierto? Arameo, hebreo, y después fue el griego, y el griego fue en el 70 antes de Cristo recién. Entonces, ha cruzado idiomas también la Biblia. Y luego fue, en este caso, traída a nuestro lenguaje, ¿ya? Entonces, no menor con eso. Por eso que es esas barreras propias, ¿no es cierto?, de la literatura son también propias de la Biblia. ¿Bien? Muy bien. Y me faltan los de Belén que no han leído. Sí, recién leyeron. ¿Ah, leyeron? Antes de... Estoy yo confundido. ¿Jerusalén leyó? Sí. Ya, Capernaum de nuevo entonces. Ya. La lectura. Bueno, Siempre la palabra de Dios ha estado sujeta a perversión o falsificación de malos obreros. La misma palabra advierte de la presencia de falsos maestros hacia el final de los tiempos. Ya, muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso los de Betania? ¿Los de Betania? No están. Luis, por mientras que... Shh.
Sí, sí. Tiene que ver más bien con la interpretación, ¿ya? Porque en la traducción del escrito hay varias reglas para poder traducir un escrito a otro idioma. Puede ser que se cometan errores, pero son errores, por decirlo de alguna forma, no malintencionados, ya, sino que propios del lenguaje. Entonces tiene que ver más bien con la interpretación. Sí, en cuanto a ese tema, hermano, es buenísimo el punto, porque entendemos que la Biblia en toda su historia ha sido perseguida, ha sufrido ataques, digamos. Y en este tiempo, que entendemos que son tiempos finales, va a ser aún más atacada. Hay por ahí un ejemplo, en China se está haciendo una nueva versión que introduce la igualdad de género y un montón de cosas a la Biblia. Entonces va a ser permitida, ese es un proyecto que hay, va a ser permitida, pero con una nueva autoría. Entonces, increíble, pero eso está sucediendo. Muy bien. Y bueno, siempre se le ha querido sacar de contexto para explicar, digamos, algunas cosas que no tienen que ver con lo que realmente Dios quiso plasmar en la palabra. Yo creo que ha sido desde que la Biblia existe, se ha encontrado, digamos, con el deseo, ¿cierto?, de ser tergiversada, de ser mal enseñada, de ser mal explicada. Pero fíjate que hay un versículo que dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces ella se defiende sola, porque es la palabra del Señor. Amén, bien. Gracias, hermano Michel. Eso es, o sea, siempre va a haber... Otra, podemos hablar también... Sí, se escucha bien, se escucha bien. De los libros que están incluidos en las Biblias católicas. Siracides, Noemí, los Macabeos, todo eso que no tienen... Claro, pero esos libros, si bien existen, nuestro credo y la iglesia cristiana protestante no los acepta. Entonces, la católica sí los incorpora como parte del texto bíblico. La última. Ejemplo, o sea, lo que yo entiendo ahí es, por ejemplo, estos mercaderes de la fe, por ejemplo, que arreglan la palabra a su beneficio, ya para ellos, o sea, lo que dice ahí, pues falsifican la palabra para ellos beneficiarse finalmente. Y bien. eso es lo que entiendo. Bien, gracias, Melissa. Y tiene que ver con eso, corrientes, cuando el pastor nos predica de repente dice esas corrientes, ¿cómo le dice usted? Satánicas o corrientes, ¿no es cierto?, filosóficas que al final traen doctrinas totalmente erradas al texto bíblico. Tiene que ver un poco con eso. ¿Bien? Exacto. Bien. El 6, ¿qué es lo que dice Belén? De nuevo, por favor. El interpretar correctamente la palabra de Dios es una responsabilidad de todo cristiano. Bien, no lo vamos a definir más porque eso es. Todos somos responsables de poder hacer una buena interpretación de la palabra. ¿Bien? El 7, ¿qué dice? Siempre se me olvida la ciudad de Lázaro. Betania. ¿Qué dice Betania el 7? La lectura. No se pongan nerviosos. Se debe entender que cada pasaje de las Escrituras tiene un solo sentido, aunque puede tener muchas aplicaciones. Ya, ahí entramos en algo importante, ¿no es cierto? Se debe entender que cada pasaje de la Escritura tiene un solo sentido, o sea, cada escrito tiene el sentido, ¿no es cierto?, que Dios puso en ese autor bíblico y nada más. Pero, debiese ser ahí, ¿no es cierto?, pero puede tener muchas aplicaciones, ¿ya? Y eso es importante de tener en cuenta. Por eso cuando decimos... Oye, ese mismo pasaje que predicó el hermano el otro día o el pastor, yo lo entendí de otra forma. A mí Dios me lo había mostrado, ¿no es cierto?, como de otra forma, tenía otras ideas desde ahí. Entonces, eso puede ser la aplicación, ¿ya? Entonces, el texto desde el escrito, ¿no es cierto?, inspirado por Dios, ese autor bíblico, tiene un solo sentido. Pero la aplicación pueden ser muchas, ¿bien?
8, Jerusalén. Jerusalén. Muchas veces las traducciones de la Biblia no son las más fieles al sentido original del texto. Ya, y aquí estamos en un problema, una barrera de la traducción, del lenguaje, ¿no es cierto? Porque desde el griego, o sea, vamos más difícil todavía, desde el hebreo pasar al griego ya hay una complicación, ¿ya? Por el tipo de lenguaje. Y luego desde el griego pasarla a idiomas como el nuestro, español, inglés, hay más complicaciones todavía. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Alguno de ustedes a lo mejor ha estudiado inglés, o por lo menos en básica y en la media, ¿no es cierto?, nos pasa en inglés, vemos que a veces hay palabras que son totalmente distintas o no se le encuentra el sentido correcto a esa palabra desde el español al inglés o el inglés al español. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, puede ser, ¿no es cierto?, que no se encuentre lo más exacto a la hora de traducir esa palabra, ¿ya?, del texto bíblico. Y eso claramente es válido, o sea, no hay que complicarse por eso, porque es netamente parte del lenguaje y del idioma. 9, los de Nazaret. ¿Cuál es Nazaret? Acá, los que están acá enfrente. Gracias, María Isabel. Ok. En la Biblia sobreabunda el lenguaje figurado, metáforas, símbolos, antropomorfismo, que necesitan ser comprendidos para su aplicación. Bien, y aquí también es un punto muy importante. Ayer, parece que escuché antes de ayer, que decían algo de lo místico. ¿Quién fue que habló? Me acuerdo que en una de las mesas hablaban de lo místico, Luis. Ya, entonces, tiene que ver con eso, lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, ¿hay tipos de lenguaje y formas de lenguaje figurado en el texto bíblico? Sí, con fuerza y claro, sí. Hay lenguaje figurado, ¿ya? Hay tema, ¿puedes tener o contener algo místico? Sí. ¿Puede tener, ¿no es cierto?, algo alegórico? Tiene mucho. Metáfora, tiene mucho, ¿ya? Y eso es parte del lenguaje. No quiere decir que el lenguaje figurado no sea parte, ¿no es cierto?, de la revelación de Dios. Es algo propio del lenguaje que el autor utilizó en ese tiempo, ¿ya? Y el lenguaje figurado existe con un propósito. Y de hecho hasta hoy día nosotros lo aplicamos en nuestro diario vivir. ¿Quiénes han dado un discurso alguna vez? ¿Sí? Ya. Ronnie, en el discurso tratamos de ponerle algunas palabras elocuentes, bien bonitas, ¿no es cierto?, que suenen rimbombantes, que la audiencia quede así como, qué increíble lo que dijo. Eso es lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, el lenguaje figurado existe y en el texto bíblico está presente, también está presente. Vuelvo a decir, y eso no quiere decir que el texto pierda inspiración de Dios y no sea parte de su revelación, es parte del lenguaje. ¿Bien? Y 10, ¿qué me falta que lea? Belén de nuevo, a ver, repita Belén, ya queda la última. La sana edificación de la iglesia depende básicamente de buenos enseñadores. Bien, entonces la sana edificación de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como persona, ¿no es cierto? Con un fin, algo en común, que es el credo de fe, nosotros, plantillo del Señor, depende entonces de quienes puedan exhortar la palabra. De esa exhortación va a depender, ¿no es cierto?, la sana, por decirlo de alguna forma, la sana enseñanza o la sana doctrina. ¿Ya? Porque si tenemos una enseñanza errada que nos conduce, como dijo alguien por la Melissa, parece que fue, ¿no es cierto?, que nos enseñan cuestiones que son a conveniencias propias de quienes están enseñando, entonces claramente la enseñanza que se está entregando tiene errores y cumplen un fin que no es el fin que la palabra tiene, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo acá. Y por último, yo lo voy a leer la sana doctrina, que es algo muy parecido a lo de antes, es el resultado de la correcta interpretación del texto bíblico, ¿ya? O sea, la sana enseñanza va a ser el resultado de la correcta interpretación. Yo voy a enseñar bien siempre y cuando interprete bien, porque si yo no interpreto bien, no puedo enseñar bien. ¿Se pueden cometer errores al enseñar? Sí,
porque a lo mejor no supe a lo mejor interpretar bien o no logré entender lo que el autor quiso decir, pero no está malintencionado, ¿ya? Sino que de acuerdo a lo que yo pude observar, ¿no es cierto?, investigar y lo que Dios me mostró, entonces yo fui lo que enseñé. Entonces eso está bien, pero lo importante, ¿no es cierto?, del resultado de mi enseñanza va a ser la interpretación que yo tenga. Y ahí entra en juego lo que yo dije delante, una palabra, exégesis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era exégesis? Extraer el sentido correcto del texto. Y cobra mucha importancia también la ¿qué significaba qué cosa? La correcta interpretación de la palabra. Muy bien. Ya. ¿Jugamos entonces? A ver qué pueblo, qué ciudad lo va a encontrar primero. Lo que lo tengan dice... ¿Quién dijo 12? Se me olvida la ciudad. Betania. Betania, Franklin, ya, Franklin, ¿qué dice? 12. Ya, no se guíen por lo que dice Franklin, por favor. Ya, acá Nazaret dice 17, Laura. Ya, mire lo que... Deme un segundo. Mire, sí, de inmediato, deme un segundo. Mire la contradicción que hay acá en Nazaret, ¿ah? 17 a 70, mire, hay una distancia enorme. Ve que nos sucede en todo grupo humano, está bien. Jerusalén, ¿qué dice? 15, 17. Ya, espérenme. Vaya ya ahora a Capernaum. Por favor, para escuchar. 16 Capernaum. Y Belén que ha estado calladita, reflexionando. ¿Qué dice Belén? Ya. No, ya no se vale. Los que ya dijeron, ya los que ya dijeron, Belén, que ha estado calladita, ¿puede tener la respuesta final? 12. Hermana Susana, ¿se queda con 12? ¿Usted representa a Belén? Ya, 12. 60 acá en Nazaret, ya. Hagamos el ejercicio juntos, rapidito, a ver. 30, 10 más 10 más 10, ¿no es cierto? 30. Ya, después el otro dice 20. Si el helado me vale 10 y las hamburguesas, ¿cuánto entonces vale cada una? 5, ¿no es cierto? 5, 5, 10 más 10, 20. Fácil hasta ahí. Luego tengo la hamburguesa. ¿Cuánto valía la hamburguesa? 5. ¿Y las papas fritas cuánto valen entonces? 2. Muy bien. Entonces 2 más 2, 4 más 5, 9. Y ahora sí que está difícil. Ahora está complicado. Está complicado. Hamburguesa. ¿Cuánto vale la hamburguesa? 5. ¿Estamos claros? ¿La papa frita cuánto vale? Ya, espere. Voy a decir. Jerusalén, ¿por qué vale 1 la papa? Porque hay una papa. Betania, ¿por qué vale 2 la papa? Ya. Aclaramos entonces porque la mayoría dice que hay 1, vale 1. Sí, vale 1 porque hay una bolsita, no hay 2 bolsitas. ¿Ve que el de arriba tiene 2 bolsitas? Ya, hay 1. Y después, ¿cuánto vale el helado? 10, ¿no es cierto? Ya. Tenemos entonces la hamburguesa vale 5, la papa vale 1 y el helado vale 10. ¿Qué dice la regla? La cría ahí escapa en eso. ¿Qué dice la regla? Primero los que multiplica, divide y después suma, resta. Entonces, 1 por 10, 10 más 5, 15. Ahí está. Bien. ¿Quién dijo 15? Yo digo 15 por ahí, los de Belén. 17. Ya. Bien, ya. Bien.
Ahora les pido atención porque ahora viene el ejercicio práctico, ¿ya? Entonces les pido atención para el ejercicio práctico. Atención en esto. Dice el fondo histórico. Cada texto en la Biblia está en un contexto histórico puntual. Cada texto en la Biblia está en un contexto histórico puntual. Esa es la regla fundamental de la hermenéutica. Ya vimos los principios, entonces como regla fundamental, al mirar la parte de fondo histórico que nos llevamos acá, me estoy saltando hartas cosas, pero es importante para hacer el ejercicio práctico. Cada texto entonces está en un contexto. ¿Se acuerdan uno de los principios que dijimos? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Acordarse de eso. Listo. Entonces acá eso es lo que estamos diciendo. Entonces que cada texto, en este caso, claro, cada texto bíblico corresponde a un contexto histórico. ¿Ya? Y esa es base fundamental. Frente a eso, entonces, hay factores que vamos a considerar dentro de ese fondo histórico. Y vamos a ver dos factores solamente para hacer el ejercicio. Dos factores dentro del fondo histórico. Hay un factor muy fácil, interno, y hay un factor externo. Simple, ¿no es cierto? Dos factores, interno, externo. Y dentro de los factores internos, ya lo compliqué un poquito, vamos a ver 4 factores, que son autor, receptores, ocasión, propósito. Ya. No lo voy a dar a conocer porque si no, no terminamos. Entonces, el autor es quien escribió ese texto, ¿no es cierto? Nada más que. Y ojalá, ¿no es cierto?, saber quién era ese autor. Algo pequeñito, ¿no es cierto?, saber de quién estamos hablando. Los receptores, ¿quiénes serían? ¿A quién va destinado, ¿no es cierto?, ese texto? ¿Ya? Conocer, ¿no es cierto?, los receptores, a quiénes va destinado y quiénes eran. ¿Ah? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Ya? Conocer un poquito de ellos. ¿Y la ocasión, qué será? El motivo, ¿no es cierto?, la causante, el por qué es escrito, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué escenario había en ese momento? ¿Ya? Tiene que ver con eso. Y el propósito, ¿cuál es el fin, ¿no es cierto?, que estoy buscando con ese escrito? ¿Ya? ¿Cuál es el gran tema y el que va a dar respuesta al final a la situación que ahí se está viviendo? ¿No se nos va a olvidar? Factor interno, autor, receptores, ocasión, propósito. Y en los factores externos, mucho más fácil. Fecha del escrito, ¿ya? Más o menos identificar cuándo pudo ser el escrito. Cuando hablamos, por ejemplo, de los escritos de Moisés, Pentateuco, vamos a estar de inmediato que se escribió por allá por el 1500, 1600 antes de Cristo. ¿Ya? Ejemplo. Entonces, Moisés escribió en esa época porque esa fue más o menos cuando estiman que vivió Moisés. Si hablamos de un profeta mayor, vamos a tener que buscar más o menos cuándo vivió ese profeta mayor y vamos a poder tener claro en qué fecha se escribió. Y aspectos geográficos, políticos, culturales y religiosos. ¿Ya? Recuerden que hablamos que el texto obedece a ciertos factores importantes de ese tiempo. Y esos factores importantes son estos. ¿Ya? Tiene que ver con lo religioso, con lo político, con lo cultural. ¿Ya? Si yo me salto eso, entonces me estoy saltando algo importante en el contexto en el cual el autor estaba escribiendo y viviendo. ¿Bien? Bien, entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Nazaret, Romanos 1 del 1 al 3, por favor revisen Romanos 1 del 1 al 3. Jerusalén, revise 1 Corintios 1 del 10 al 11. Capernaum, revise Mateo 3, 13. Betania, revise Jeremías 1 del 1 al 3. Y Belén, revise Isaías 1:1. Mire qué fácil, Belén. Solo un versículo. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué van a revisar? Y para hacerlo muy breve nomás, ¿ya? Van a revisarlo y quiero que lo lleven a esto, ¿ya? Lo lleven al texto a mirar factores externos de ese texto y vayan a mirar factores internos de ese texto. ¿Ya? Lo que puedan encontrar.
tengan ahí la noción más o menos de quién es el autor, a quién está escribiendo, qué es lo que está ocurriendo en ese momento, cuál es el motivante a escribirle y qué es lo que pasaba políticamente, religiosamente, culturalmente en la época. Hagamos ese ejercicio. ¿Cuánto nos queda? Nada. 5 minutos. 5 minutitos. 5 minutitos. No, empecé más tarde, ojo. 8:30 empecé. O sea, 12:30, perdón. 12:30, sí. Por favor, hagan el ejercicio muy breve nomás. Recuerden que son dos factores, internos y externos, ¿ya? Háganlo muy breve, no profundicen en el tema, ¿ya? Lo que se alcance, ¿ya? Con abordar dos aspectos ya con eso estamos bien. Autor, receptores, ocasión, propósito, fecha, aspecto político, religioso, cultural. Bien, quienes van terminando, se sienten preparados de comentar, me dicen, y así voy generando el orden para que ustedes comenten en un minuto, no más que eso. ¿Ya? ¿Terminó? ¿Están listos ya? Vamos a dar un minuto más para que redondeen la idea y se pongan de acuerdo quién va a presentar en un minuto el texto y puedan redondear la idea que se estaba viendo. ¿Ya?
Ya. Estamos entonces, vamos cerrando. Después, por ahí, más tarde, si quieren seguir comentando la idea, coméntenla. Y cerremos entonces por cada uno de los grupos. Belén estaba listo hace media hora, dijeron. No. Desde el viernes. Desde que comenzaron, dijo, ya teníamos listo el trabajo. Ya, entonces Belén va a dar su comentario. Por favor, 1 minuto, si no aquí Ronnie con el pastor me van a sacar Ya. de la oreja. Bueno, nos tocó Isaías 1:1. ¿Cómo estás? Está todo bien, está todo bien. El cual dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Bueno, el autor sabemos que es Isaías, ¿cierto? El receptor es todo el pueblo ya de Jerusalén y también de Judá, en el cual también el autor, el propósito del autor fue entregar esta visión que le entregó Dios para que el pueblo volviera a él, ya que todos sabemos que el pueblo de Israel se había perdido yendo en pos de dioses ajenos, y Dios le había entregado todas estas visiones a Isaías para que se le entregara al profeta. Lo político, ya sabemos que en ese tiempo había reyes que también habían influenciado al pueblo para que también se fueran en pos de otros dioses. En lo geográfico, podemos ver acá que era para Judá y para Jerusalén, ¿cierto? Y se me olvida algo, y en el tiempo del cronograma es en los días del rey Usías. Muy bien, gracias. No sé si está bien nuestra excelente hermenéutica del grupo Belén. Gracias. Un aplauso entonces para Belén. Bien. Bien. Esa es la idea, ¿no es cierto? Vamos encontrando ciertos detalles importantes antes de poder interpretar el texto. Bien. Después, ¿quién está listo? Nazaret, adelante. Recuerden, 1 minuto. Ya, este era Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de las escrituras, de sus profetas en las santas escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. ¿Ok? Primero, bueno, el autor del libro, esto como evidencia interna, era el apóstol Pablo. El receptor en este caso, aunque la epístola se llama a los romanos, no es a Roma, sino a la iglesia, a los creyentes que se encuentran en Roma. En este caso decimos, bueno, hay un aspecto externo que es el contexto cultural, tomar en cuenta que es una iglesia gentil. ¿Okay? No era una iglesia compuesta por judíos, sino que eran creyentes gentiles con una cultura distinta. Entonces ahí entra el tema de la ocasión como aspecto interno y habla de la necesidad del conocimiento del evangelio que tenía entonces la iglesia, aparte de fundamentos doctrinales, toda esta idea. Y el propósito, bueno, dentro de esto era, de acuerdo a esa necesidad, presentar entonces a Jesucristo, como precisamente lo menciona Pablo, ya las escrituras que tenían un contexto distinto, bueno, los profetas hablaban ya y señalaban directo a Jesús. Como fecha, estimamos, porque no menciona directamente allí una fecha al pasaje, pero de alrededor del primer siglo, siendo que todas estas epístolas se escriben después de que Jesús se va para arriba y entonces empiezan a difundir el evangelio los apóstoles, ¿no? Entonces ahí más o menos, mi hermano. Gracias, Luis. Salió bien, se va para arriba. Muy bien. Aplausos démosle a los de Nazaret. Muy bien. Entonces, eso es lo mismo que hizo el hermano Luis con todo ahí quienes estuvieron discutiendo el punto, ¿verdad? Dieron un repaso a todo la parte inicial e introductoria antes de generar la interpretación al texto. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién está listo? ¿Por allá? ¿Ahí? ¿Capernaum? Ya. Bueno, más o menos, no tan listo, pero... No importa, lo que tengan. Ya, nos tocó Mateo 3:13.
Y como aspecto interno tenemos como autor a Mateo, quien era un recaudador de impuestos antes de ser discípulo. El libro estaba dirigido al pueblo judío. En la ocasión del versículo que nos tocó, habla sobre el bautismo de Jesús y el propósito del mismo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en ese momento. Muy bien. Hasta ahí Bien, llegamos. bien. Alcanzaron a ver, sí, un aplauso fuerte entonces a los de Capernaum. Alcanzaron a ver los factores internos, faltó un poquito los factores externos, pero bien, iban súper bien. Entonces los de Jerusalén, que están ungidos acá, Ciudad Santa y todo eso. Sí, será. Bien. Ramón, recuerde 1 minuto, Ramón. Ya. A nosotros nos tocó 1 Corintios, capítulo 1, del 1 al 10-11. Autor Pablo. Receptor la iglesia de Corintios. La ocasión es la división de la iglesia. El propósito es corregir, amonestar, reprender las malas prácticas y volver a unir a la iglesia. Factor externo. La fecha está escrita en el 54 después de Cristo. Aspecto geográfico, la isla de Corintio, que es una ciudad-puerto. Culturales, son helenistas y religiosos, varias mezclas, donde generalmente se adoraba a Afrodita. Muy bien. Démosle un aplauso también entonces de Jerusalén, al pueblo de Jerusalén. Bien. Por ejemplo, ellos comentaron varios puntos de los factores externos, ¿ya? Y bien interesante, ¿no es cierto? Helénico, dijeron, cultura helénica, cultura muy... se me olvidó. De muchos dioses, de mucha infinidad de dioses, y esa era la cultura reinante de esa época, y Pablo le tenía que hablar a los de Corintio que estaban inmersos en esa cultura. Bien. ¿Y los de Betania? ¿Los de Betania? Ya, hermanos, nosotros nos toca Jeremías 1 del versículo 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el año 13 de su reinado, le vino también en días de Joachim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Estuvimos viendo acá como grupo, permítame, hermano. Estuvimos viendo por lo menos los aspectos internos. El autor obviamente es el profeta Jeremías. El receptor eran los hijos de los reyes, Josías, en este caso, y Joachim, que eran los dos a quienes estaban dirigidos estas revelaciones. El tiempo, habíamos acordado que fueron en los tiempos cuando estaban reinando estos hijos herederos de sus padres, y el contexto, o mejor dicho, el lugar, ahí llegamos a una conclusión de que pudo haber sido, no sé si estamos equivocados, pudo haber sido Babilonia, porque estamos hablando al final de lo que fue la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Entonces, más o menos eso fue lo que interpretamos nosotros. No sé si está bien la exégesis. Está, pero bastante bien. Así que un aplauso a los de Betania. ¿Ya? Y vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿a qué es lo que nos lleva a eso? A poder hacer un paréntesis antes de interpretar el texto y dar este recorrido antes, ¿no es cierto? Nos invita a ese recorrido y luego de eso generar nuestra interpretación. ¿Se me queda uno, no? ¿Estamos todos? Un aplauso entonces para todos. Muy bien. Pero, en conclusión, quienes van a dar el visto bueno es el jurado. A ver, si es dedo hacia arriba y si no, dedo a la mitad o dedo hacia abajo, ¿eh? ¡Oh! Ya, muy bien. Pero ese es entonces el ejercicio. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor, ahí por la oportunidad. Y esperar que puedan ahí tomar esa intención y ese interés de generar ese pequeño estudio, ¿ya? Bien. Gracias, Patricio. Un abrazo fuerte para Patricio.